Vamos a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Solamente una introducción. ¿Saben? Creo que es la primera vez que voy a hacer una segunda parte de una prédica que, para los que nos ven por YouTube o por ahí alguno de ustedes quiere ver la primera parte, fue predicado en abril de este año, creo que 14 habíamos dicho, hijo, ¿no? La prédica es Vayamos al río. Hoy vamos a introducirnos a Vayamos al río 2, es segunda parte. Dice que la segunda parte nunca es muy buena. Bueno, en la palabra no es así. La segunda parte en la palabra siempre es mejor que la primera. ¿Amén? Gracias, Señor. Así que vamos a dar inicio a este mensaje. Vayamos al río 2. Yo quiero, antes de meterme en el mensaje, explicarles que a veces uno está orando, buscando al Señor y el Espíritu Santo te habla y te dice cosas que no esperás. Y quiero serles sincero. Les cuento que el sábado, cuando oraba en la mañana, el Señor me susurró esto. Para mí y para la iglesia. Yo tengo que llamar hoy a la iglesia a ir al río otra vez. No es casualidad cuando el pastor tiene que volver a predicar un mismo mensaje o algo similar, es porque todavía no se entendió. ¿Saben que el pastor Ricardo, yo tengo entendido que él predica un mismo mensaje a veces hasta 3 veces por año? Y hay mensajes que lo ha predicado más de 7 veces, por ejemplo la batalla de los pozos. ¿Por qué? Él dice que hay enseñanzas que son del Espíritu que tienen que ser repetidas una y otra vez hasta que la iglesia lo entiende. A veces lleva una y otra vez. Ojalá esta sea la noche que entendamos esta convocatoria del Señor. Hoy es un momento, hoy es un tiempo, como hablábamos el domingo pasado, entiendo de parte del Señor, para que vayamos al río. Y lamentaría mucho que no lo entiendas, porque no estás respondiendo al llamado del Espíritu Santo. Él nos está llamando a que vayamos al río nuevamente. Ahora les voy a explicar. Pero para dar inicio, al igual que lo hice la primera vez, allí en 1 Samuel 17:40, versión NBI, habla de David, la famosa batalla de David, donde Dios vino sobre él con poder y lo levantó para enfrentar a Goliat. Pero simplemente leerle algunos versículos, muy poquito ahí, para hacer mención a lo que él hizo. Dice que antes de enfrentar a Goliat, al gigante, versículo 40, dice así: tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor, luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Qué hizo David antes de ir a enfrentarse con el gigante? Fue al río. Amén. Y en el 17:49 dice que metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. La piedra que había estado tantos años debajo del agua, ese día fue tomada en la mano de David, la colocó en la honda, la lanzó y esa piedra se clavó en la frente de Goliat, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. La historia nos cuenta que esto desató una victoria tremenda. David tomó la espada de Goliat y con su propia espada mató y cortó la cabeza del gigante. Ahí es donde realmente se completa la obra y la victoria. Y todo el ejército de Israel persiguió a los filisteos y acabaron con ellos. Fue algo tremendo, una victoria grande. Pero todo comenzó con esta decisión que tomó David en el momento oportuno. Él, antes de atacar a su gigante, desapareció. Diga conmigo, desapareció. ¿A dónde está el que dijo que iba a enfrentar al gigante? ¿Dónde está el que se ofreció? No sabemos. Y de golpe uno por allá dijo: sí, yo sé dónde está. ¿Dónde está? Se fue al río. ¿Qué habrá ido a hacer al río? Habrán dicho algunos. ¿Habrá ido a afilar la espada? No, él se fue al río a buscar una piedra con la cual dice la Escritura que tomó 5 piedras, pero con solo una que sacó de la bolsa pudo enfrentar al gigante y darle de tal manera que el gigante cayó y lo derrotó. Yo quiero que entiendas en esta noche, con esta primera historia inicial, cómo funciona esto de ir al río y qué significa. Si uno va a la Biblia, como nos decía hoy la pastora, el río tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Yo te quiero explicar hoy prácticamente cómo es esto del río, que no es solamente una experiencia quizás que vos puedas vivir, sino más que una experiencia, una comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Si uno va a Ezequiel 47, no lo busquen, anoten solo para leer después, te da toda una descripción del 1 al 12 de cómo es el río de Dios, de lo que provoca el río de Dios, trae vida, los lugares que estaban muertos comienzan a revivir, así es el río.
Y Jesús en el capítulo 7 de Juan habla del mismo río, pero dice que el río va a salir de nuestro corazón. Y habla de que el que crea en Él va a tener ese río adentro. Y dice, ese río no va a ser un río de pocas aguas, va a ser un río donde va a haber una corriente constante fluyendo adentro de ese corazón que me cree. Jesús dice, aclara ahí el Evangelio de Juan, que se refirió a ese río dando a entender que hablaba del Espíritu Santo. Lo aclara, o sea, el Evangelio de Juan termina aclarando lo que hablaba Ezequiel en el capítulo 47. Jesús lo aclara. Cuando hablamos del río, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. No hay duda de eso. El río tiene que ver con Él. Es un símbolo, así como se habla de la paloma, el fuego. Hoy te toca entender qué es esto del río. Cuando uno ve un río, ve que tiene una peculiaridad muy linda, que siempre está fluyendo, que el agua está corriendo constantemente. A mí siempre me sorprende que el agua corre y parece que uno lo mira y dice, ¿pero cuándo se va a acabar? No se acaba, diga conmigo, no se acaba. Por eso el río es un símbolo muy lindo para identificar el fluir del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, y lo que Dios quiere llevarte a algo constante, algo que no se acaba, algo que es todos los días, digan todos los días. Eso es lo que quizás la palabra en el lenguaje de las cartas de Pablo se llama comunión con el Espíritu Santo. Pablo cierra una de las cartas a los Corintios diciendo que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Sabemos del amor del Padre, sabemos de la gracia del Señor Jesucristo, pero ¿qué tanto vivimos y sabemos de la comunión con el Espíritu Santo? Ahora, explicándoles lo que significa esa comunión, ese río, representando la comunión con un río, es donde yo quiero hoy invitar a la iglesia a aprender esto. A decir, yo tengo que ir al río. ¿Y qué es lo que voy a encontrar en ese río? Lo primero que les hablé como inicio es que en el río están las piedras para derrotar a tu gigante. Ese gigante que todos los días se burla de ti, ese gigante que vos decís, Señor, ¿cómo me gustaría que caiga? Hay una manera de vencerlo. Hay una piedra escondida en el río que tienes que ir a buscarla al río, sacarla y solamente tomarla y lanzársela. Ustedes dirán, pastor, bueno, está bien, está muy poético lo que usted dice, pero ¿qué es esa piedra? Todos quieren saber qué es esa piedra. ¿Quieres saber qué es esa piedra? Ve al río a buscarla. Ve al río a buscarla. Puede que uno interprete esta palabra de muchas maneras. Lo que te estoy diciendo es que cuando vas a la comunión con el Espíritu Santo, cuando entiendes que ahí está el misil, el proyectil que va a destruir a tu gigante, entiendes que lo tienes que buscar ahí, salir de la presencia del Señor y enfrentar a tus gigantes, puedo asegurarte que vas a entrar en victoria, que vas a derrotar a tus gigantes. Es importante que hoy entiendas esa gráfica de David. Voy a usar muchas gráficas, de hecho voy a mencionar algunos ejemplos donde solo se habla de un río, con el solo hecho de que podamos entender lo que podemos encontrar en ese río, en esa comunión. Cuando hoy yo te hablo de río, te estoy hablando de tu comunión con Dios, de una comunión genuina, de una comunión activa, que está vigente, que tiene vida, que es todos los días, es estar con Él, es buscarlo, es leer su palabra, eso es comunión. Adorarlo, pasar tiempo de intimidad con Él. Por ahí me digas, pastor, yo tengo solo media hora, pero es una media hora especial que yo le dedico. Amén, eso es comunión. Es un momento donde vas a encontrar una palabra. En el caso de David, para mí, lo que suelo hacer en mi vida personal es cuando voy al río, busco una palabra. Para mí esa es la piedra. Cuando Él me da una palabra y me dice lo que va a pasar, para mí ya tengo la piedra para derrotar a mi gigante. ¿Cuánto me entienden? Puede ser una palabra, puede ser un consejo que el Espíritu te da, pero son armas. Puede ser que Él te muestre qué ofrenda hacer para poder hacer un voto, una ofrenda y derrotar a ese gigante. ¿Cuántas veces usé esa arma? Y el Señor me ha dado victoria. Quizás ustedes también lo vivieron. Pero ¿dónde encontramos esa piedra? En el río. Digan conmigo, en el río. Pastor, sea más claro. ¿Dónde la encuentro? Cuando tengo comunión con Él. Y eso a veces lleva tiempo. Pero cuando tienes comunión con Él, ahí está la piedra. Yo les voy a hacer repetir hoy porque no quiero ni que se me duerman. Y por otro lado quiero que lo entiendan. ¿Sí? ¿Dónde está la piedra? En el río. Ahí va a estar lo que está el arma para derrotar a tu gigante. Ahora, tengo cosas nuevas hoy para mencionarles, por eso le dije la parte 2. Cosas nuevas que vinieron mientras estaba en el río. El Señor comenzó a mostrarme, quiero hablarte, te dije primero, las armas, la piedra para derrotar a tu gigante está en el río, amén. Ahí, cuando vas al río encuentras esa piedra. Segundo, y esto quiero hacerte énfasis, en el río se te abren los ojos. En el río, en esa comunión con el Espíritu Santo, pasa algo, digan, pasa algo. Y lo voy a tener repitiendo hoy una y otra. Pasa algo.
¿Qué es lo que pasa? Se te abren los ojos. Estar con Él te abre los ojos. Cuando estás tiempo de comunión, por ejemplo, cuando uno se detiene a leer la Escritura, a solas con el Espíritu Santo, y la lees, dígame si no es cierto esto, que algo te empieza a pasar. Es como que se te abren los ojos espirituales, empiezas a ver cosas en la Escritura que tal vez si no te sentabas a leerla no lo veías. Se abren los ojos. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a un ejemplo concreto. Juan capítulo 9, versículo 1. Quiero mostrarte allí, por medio de una gráfica, cómo en el río se abren los ojos. Seguramente conoces la historia cuando Jesús sanó a este ciego. Pero dice así el versículo 1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Estoy leyendo Juan 9, versículo 1. Escuchen eso, vio a un hombre ciego de nacimiento. Si saltamos al versículo 6, dice que dicho esto, escupió en tierra Jesús e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Amén. Yo sé que alguno con picardía estará diciendo, pastor, se equivocó ahí, porque no lo mandó a un río, lo mandó a un estanque. Para el que está pensando eso, tengo una respuesta. El estanque de Siloé, a diferencia de otros estanques, saben que era una piscina, un lugar muy grande construido, donde subterráneamente habían construido un túnel de aguas que venía del arroyo de Gijón en los tiempos de sequía, muchos años antes. Como tenían el manantial de agua fuera de la ciudad, es una historia que a mí me encanta, el rey decidió taparlo con piedras y construyó todo un túnel. ¿Sabe? Ese túnel hoy existe y es algo turístico. La gente se mete en ese túnel y descubrieron una escritura que dice Siloé. El túnel ese trae las aguas de un manantial que fluye arriba de Jerusalén y se mete todo por adentro por un túnel, ¿sí? Por aguas escondidas, viene todo por como un conducto que viene hacia ese lugar y llena siempre el estanque de Siloé. El estanque de Siloé no tiene agua estancada, no tiene agua muerta, tiene agua fresca. Siempre viene agua como que estuviera fluyendo la montaña ahí, pero viene de arriba. Digan conmigo, viene de arriba. O sea que Jesús mandó a un ciego a lavarse, a quitarse un lodo que él mismo había hecho y lo colocó sobre él, a un ciego de nacimiento, a un lugar donde tenía aguas del río que viene de arriba. Amén. Ese es el río donde vos tenés que ir a lavarte los ojos. Es el río donde nosotros podemos ser transformados en nuestra visión y ser sanada nuestra ceguera. ¿Saben, mis hermanos? Yo quiero serles hoy bien práctico. Todos de alguna manera tenemos una cierta ceguera espiritual. Hay cosas que podemos ver, otras no tanto. Pero cuando te acercas en comunión al Espíritu Santo, tus ojos se abren. Esa ceguera, algunos me dirán, pastor, es que yo no soy muy espiritual, no entiendo las cosas espirituales. ¿Sabes qué? Estar con Él te hace ver cosas que no veías, te hará más espiritual. Cuando estás, para mí esa es la definición de ser espiritual, es cada vez parecerse más al Señor. Él te empieza a impregnar lo que Él ve, lo que Él tiene. Y quiero mostrártelo en Corintios, habla de cómo el Espíritu Santo quita esa ceguera. Allí en Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, recordarán este pasaje, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Me dejan decirlo de otra manera? Las cosas que ojo no vio, las cosas que oído no oyó, Dios nos la comenzará a mostrar cuando vamos al río. Cuando estamos con el Espíritu se comenzarán a revelar. En la palabra, en la voz del Espíritu, Él comenzará a revelarte lo que Dios tiene. El pasaje sigue, versículo 12. Y dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué quiere decir esto? Es ver lo que Dios tiene para tu vida antes de que tus ojos naturales lo vean. Es oírlo antes de que suceda. Eso viene cuando estás en el río, cuando te vas al río con el Señor, cuando vas a buscarlo a Él. Cuando vas al río, dice que el Espíritu de Dios comenzará a decirte, esto es lo que el Padre tiene. Él quiere sanar tu familia.
Él quiere quitarte ese dolor de tu corazón. Él te quiere hacer libre. Esas son las cosas que el Espíritu comienza a revelarnos cuando vamos al río. Digan, cuando vamos al río. Cuando vas al río, vas a saber lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo vas a saber. Él te lo va a susurrar. Él te lo va a susurrar. Más adelante, en el 14, versículo 14, dice, el hombre natural, escucha esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Resalto esa parte, tienen que discernirse. Ahí está hablando de dos personas. Y yo entiendo, bajo la luz de la palabra, que no está hablando de gente no cristiana. Está el cristiano natural, es el que no va al río. ¿Saben qué? No entiende nunca lo que Dios va a hacer. Está fuera de esa órbita. No por descalificar a esa persona, sino que cuando tu vida es una vida donde no hay comunión con el Espíritu Santo, las cosas del Espíritu te parecen locura. Lo que se te suelte de este púlpito te va a sonar raro. No sé, para mí el pastor está re emocionado. No sé, ¿viste? Te dicen, y habla barriga, como si fuera que te va a cambiar la vida. Sí, te va a cambiar la vida. Las cosas del Espíritu te cambian la vida. Ir al río te cambia la vida. Y los que son naturales, dice así, la Escritura, le parece ridículo las cosas del Espíritu. No la entienden. Entonces yo te quiero preguntar algo. ¿Qué tal te suenan las cosas del Espíritu hoy? ¿Te incomoda? ¿Te suenan medias como que no la entendés? Estás muy natural. ¿Qué tal te suenan las promesas de Dios? ¿Te calan hondo? ¿Te quebrantan? Es porque estás yendo cotidianamente al río, estás sensible. Cuando uno no va al río, se vuelve muy natural. 2 más 2, 4, pastor. 4 más 4, 8. ¿Saben que para Dios no siempre 2 más 2 es 4? ¿Saben que Dios tiene otra matemática del cielo? Cuando estás muy matemático y muy natural, te puedo asegurar, te falta ir al río. Cuando estás natural, las cosas del Espíritu no las entiendes, te parecen locura, estás muy racional, tienes que ir al río, porque en el río aprendes a discernir espiritualmente lo que Dios está haciendo. Disciernes espiritualmente, se ejercita, el Señor te susurra, Él te habla, Él te aconseja, Él te hace ver en un problemón la oportunidad de crecer a un escalón más alto. ¿Cuántos lo creen? Eso se discierne espiritualmente. Cuando estás en la carne, cuando estás en lo natural, un problema más, otro problema más, otra más. ¿Cuántas me van a pasar? ¿Escucharon decir así? Hermano, tienes que ir al río, porque en el río se te abren los ojos. En el río se aprende a discernir espiritualmente. En el río dejas de ser alguien que se mueve en lo natural para empezar a moverse en lo sobrenatural. Hay mucha iglesia moviéndose en lo natural. Muy intelectuales, muy capaces. Pero hay mucha iglesia de Cristo este tiempo que ni siquiera se asoma a lo sobrenatural. ¿Qué nos pasa? Vamos poco al río. Hay mucho pueblo que lo espiritual le parece locura. Y eso debería ser para el inconverso. Pero es parte hoy del pueblo evangélico. Tienes que tener comunión cuando te conectas con Él. Y cuanto más tiempo inviertes en ir al río a estar con el Espíritu Santo, te puedo asegurar que tu vida empieza a plasmarse sobre lo sobrenatural. Comienzan a pasar cosas que no esperabas. Comienzan a pasar cosas que incluso vos no manejás, las maneja Él. Son sobrenaturales porque estás en el río. ¿Cuántos quieren irse ahí? Vamos, sí Señor, muévenos. Pero tengo que avanzar. Hay una tercera cosa que quiero mencionarte. Y que aquí se pone muy bueno el mensaje. Me dejé para el final, para esta parte y el cuarto punto, lo mejor de lo mejor. Así que los que nos ven por YouTube, síganos hasta el final porque dejamos lo mejor de lo mejor. Ahí el tercer punto, quiero mostrarte que en el río es donde hay, digan conmigo, restitución. Vamos a Segunda de Reyes, por favor, capítulo 6. Quiero pedir que me presten mucha atención a esta parte porque sentí un peso del Señor cuando lo escribía. Cuando lo estaba escuchando al Señor en esto, meditaba en esta parte, y que muchos de ustedes hoy necesitan entender esta parte, la necesitan entender. ¿Cómo es esto de que en el río hay restitución? ¿Cómo es que en el río uno puede recuperar lo que había perdido? Este pasaje muy simple de Segunda de Reyes 6 habla de un caso donde los discípulos de Eliseo dijeron, como el lugar era pequeño, se fueron a un bosque, pero no solo a un bosque, al río.
a buscar madera para poder construir un lugar más amplio. Y mientras ellos trabajaban, aquí dice el pasaje del 5, uno de los que talaban troncos se le cayó al río el hierro del hacha y se puso a gritar: ¡ay, maestro! Que el hacha era prestada. Y el profeta preguntó: ¿dónde ha caído? Y le indicó el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí y el hierro salió a flote. Una historia muy, muy simple, pero muy poderosa. El hacha que se le cayó al agua comenzó a hundirse. El hombre gritó, clamó, dijo: necesito ayuda. El profeta le preguntó: ¿dónde se cayó? El profeta tomó un palo, lo tiró al río y en ese río todos vieron cómo el hacha, en vez de quedar ahí sepultada, comenzó a flotar. Comenzó a flotar. ¿Por qué uso esta gráfica? Les dije que iba a usar diferentes gráficas. Es en el río donde puedes recuperar lo que se te había caído. Es en el río donde se activan los dones que están apagados en tu vida. Es cuando te acercas al Espíritu Santo que las cosas que estaban perdidas empiezan a volver a tu vida, las cosas buenas. ¿Cuántos lo reciben? Tal vez uno no termina de entender qué es esto de la restitución, pero saben, hay un sello característico del Espíritu Santo. Él hace que recuperes lo que habías perdido, Él lo hace. Cuando tienes un impacto del Espíritu Santo en tu vida, cuando cultivas esa comunión de continuamente ir al río, ¿sabes lo que empieza a pasar? Empiezas a recuperar cosas que habías perdido. Él empieza a restituirte, empieza a restaurar cosas en tu interior, cosas en tu exterior, en tu familia. Comienza a pasar, no me pregunte por qué, pero es señal de que el río está fluyendo. Cuando lo que habías perdido comienza a flotar, como este caso el hacha se hundió, pero no hubo algo milagroso, que en ese río ese hacha volvió a flotar. Y eso es lo que va a pasar con tu vida si entiendes bien esta palabra esta noche. Él hace flotar lo que se había caído. Permítame solamente dar un ejemplo más allí en 1 Samuel. Este pasaje me gustaría que lo lean todo en casa, el capítulo 30. Amo esta historia de David porque para mí es de los mejores ejemplos para explicar lo que significa recuperarlo todo. Recuperarlo todo. Cuando vas al río vas a recuperarlo todo. Y creo más, el Señor cuando te restituye te da aún más de lo que habías tenido antes. Amén. Este pasaje no puedo leer toda la historia, solo decirles que David en un tiempo de victoria, de conquista, sale a defender una ciudad, Keila, con su ejército. Cuando vuelven a Siclac, luego de la victoria, encuentran todo quemado. No estaban sus hijos, no estaban sus esposas. Habían venido los amalecitas y se robaron todo. En plena victoria, en pleno tiempo donde el reino de David se estaba expandiendo. Claro, David habrá dicho: ¿qué pasó? Y por ahí te pasó alguna vez esto. La palabra nos cuenta allí en el 6 que cuando regresan y todos sus hombres, vamos a leerlo, dice: David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos, a sus hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Claro, dice: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Claro, querían matar a David. En la gran angustia y desesperación los soldados se le dieron vuelta, querían matar a David. Pero dice que él encontró fuerzas en el Señor. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo pasado? De poder detenerse y consultar al Señor. Eso fue lo que hizo David y yo quiero hoy interpretar esto, lo que hoy estoy predicándote. Hay un momento donde parece que lo perdiste todo. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo? Que te vayas al río porque ahí Él va a hablarte. Mira lo que pasó aquí. Dice que él consultó al Señor y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta bandada de saqueadores? A esta banda, de saqueadores. ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Vamos, reciban esa palabra. Si hoy entiendes el mensaje y te vas al río, hay una promesa que va a caer sobre tu familia. Recuperarás todo lo que te han quitado y aún más vendrá sobre ti. Dice la Escritura, te lo voy a leer literal, versículo 18. Una vez que David le hizo caso al Señor y salió contra esos amalecitas, dice la Escritura en el 18. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. Rescató a sus esposas, no faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Haz así con tu mano, con todo. Lo que el enemigo te quiso quitar en este tiempo, aunque estás en tiempo del Espíritu, es algo que el Señor a veces permite para demostrarte que Él hará que lo recuperes todo. Amén. ¿Saben qué?
Nos pasó el año pasado, en plena conquista, bendición, abundante, victoria. Sucedió que en un momento, un viernes por la tarde, recibimos una cobranza de un cliente en la cuenta y yo no me di cuenta, comencé a pagar a proveedores y viernes 5 de la tarde me llaman del banco. La gerenta del banco nunca me había llamado y me dice, Diego, hay 3 movimientos en la cuenta que son raros. Y me avisaron desde es un área que controla los movimientos raros, me avisaron de que lo verifiques porque tienen la desconfianza que te hayan tomado la cuenta. Yo dije, no puede ser, había pagado a diferentes proveedores, digo, bueno, seguramente le pagué a alguno que no me acuerdo, no puede ser, pero algo me entró en el corazón como una duda, así que regresé a casa, comencé a revisar la cuenta y vi que había 3 transferencias, una tras otra, muy importantes, y no las había hecho yo. Claro, justo un viernes, el enemigo busca el momento para atacar. ¿Por qué les cuento esto? Porque para resumir la historia, hablé de vuelta con la gente del banco, aunque eran las 5 de la tarde, me mandaron a la comisaría, tuve que hacer una denuncia policial, contar el hecho, me decían, bueno, pero ¿quién maneja tu cuenta? Y que esto, que el otro, todos desconfiaban de mí o de algún familiar. Le digo, mira, esta cuenta la manejo yo, nadie tiene acceso. Bueno, la cuestión es que, ¿qué hice? Fin de semana. Yo me voy a ir al río con este problema. Ustedes ni se enteraron. Alguno que otro hermano le conté. Hice un voto. El Señor me habló en esta palabra y me dijo, ahí encontré una piedra, me dijo, lo vas a recuperar todo. Lo vas a recuperar todo. Señor, hago una ofrenda. Prefiero hacer un esfuerzo en mi ofrenda, pero quiero recuperar todo ese dinero porque yo no le robé a nadie, yo no le hice daño a nadie. Esto no es justo, Señor, tu mano poderosa. Y el Espíritu Santo me habló de los amalecitas. Son los que vienen a robarte en tiempo de conquista. Son los que cuando vos estás en plena victoria sobre un área, te atacan por otra. Pero no te preocupes, decí conmigo, no me preocupo. No te preocupes, porque no tienen autoridad. Es más, están obrando algo que el Señor no les permite hacer. Es más, el Señor se va a glorificar sobre eso. ¿Saben? Ustedes quieren saber lo que pasó. Hice ese voto y dije, Señor, yo quiero que me devuelvan absolutamente todo lo que me robaron. Eran 3 transferencias, una tras de la otra. Hice la denuncia, fui al banco el lunes, comenté, firmé los papeles que tenía que firmar, pero yo ya sabía en mi corazón que Dios iba a hacer algo. Y me dijeron en el banco, mira, esto es muy probable que no lo recuperes. Se va a hacer toda una investigación de quién te pudo haber sacado ese dinero, pero ya es muy probable que no lo recuperes. La cuestión es que pasaron menos de 30 días y el banco me llamó y me dijo, Diego, vení a cobrar en ventanilla, todo lo que te quitaron te lo vamos a pagar todo. Claro, cuando he hablado esto con gente que sabe del tema, me han dicho, es imposible que el banco te lo devuelva, es muy difícil que eso se recupere, porque no hay manera. Claro, debe ser que tienen algo especial con vos. Le digo, no tienen nada especial conmigo, yo sé por qué me lo devolvieron, amén. No sé si habrán agarrado a ese delincuente que me robó, no lo sé, pero a mí el Señor me lo devolvió todo, amén. ¿Por qué te cuento? Y así seguro vos tengas alguna historia también. Hay muchas cosas que uno tiene que entender. David aquí, él podría haberse hundido y quizás desanimado, me quieren matar, lo pierdo todo. ¿Saben qué? El Señor tiene su mano sobre tu vida. Solo necesita que te vayas al río con ese problema y le creas a Él y hagas lo que Él te diga que tienes que hacer. David le preguntó al Señor, Señor, ¿qué hago? Estamos sonados, ¿lo persigo? Era una locura perseguir a los amalecitas. Y Dios le dijo, hacelo porque los vas a alcanzar. ¿Saben que los amalecitas, si uno lee la historia, estaban haciendo fiesta de todo lo que le habían robado a David? Y como estaban descuidados, distraídos y haciendo fiesta, ¿quién le cayó encima? David y su ejército. Se llevaron todo lo que habían recuperado y lo que le habían robado, más lo que tenían de otros pueblos que habían robado. Así que fue tremendo el botín que David tuvo ese día. El botín conocido como ahí en el valle de Beraca, dice la palabra, todo se lo devolvió el Señor por un momento de hacer una consulta al Señor y hacer lo que Dios le dijo. ¿Por qué le leo esta historia? Porque yo creo con todo mi corazón que si hay algo que sucede, tienes asegurado, es que cuando vas al río vas a recuperarlo todo. Hay cosas que has perdido este año, escucha esto. Hay cosas tal vez que se han apagado. Y estoy convencido, incluso el próximo fin de semana, que vas a meterte en el río y vas a recuperarlo todo. Amén. Va a haber cosas que vas a recuperar en ese lugar que hiciste malabares para recuperarlas. Pero hoy entiendes esta palabra. Yo me meto en el río y voy a recuperarlo todo. ¿Cuántos lo creen? Tremendo, gracias Espíritu Santo. Eso viene cuando lo crees. Es un beneficio para los que entienden lo que significa ir al río. Cierro con el último punto y me dejé, como le dije, el mejor para el final. Busquen por favor Josué capítulo 3, un versículo. Josué 3, versículo 13. Versículo 13, dice la NBI, tan pronto
como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Y si saltamos al final de 16 dice, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. ¿Qué tiene que ver esta palabra con el mensaje hoy? Lo que tengo para decirte, y me escuchen bien los que nos ven también por YouTube, que en el río es donde está la salida a tu desierto. En el río está la entrada a tu tierra prometida. Es algo curioso. El río es la salida a tu desierto, pero al mismo tiempo es la entrada a la tierra prometida. Por eso les leí este pasaje. Dice que cuando los sacerdotes tan pronto pusieron pie en el río se abrió. Dice la palabra que se formó como un muro. Y eso que durante 40 años habían anhelado, en un instante el río se abrió y se convirtió en la puerta de salida de ese bendito desierto. ¿Cuántos quieren salir del desierto? Cuando Dios lo tiene preparado, por supuesto, Él tiene su tiempo, pero quiero que entienda, la salida del desierto es en el río. Cuando uno está en un desierto y entiende esta palabra, Dios me está llamando a buscarlo. ¿Sabe lo que va a pasar? Pronto, digan pronto, pronto vas a salir de tu desierto. Porque cuando encuentras el río, estás encontrando la salida. Cuando encuentras al Espíritu Santo, estás encontrando la entrada a lo que viene. La Biblia nos dice en el 16 que el pueblo pudo cruzar. ¿Y saben dónde quedó? Cuando cruzan el Jordán, lo primero que ven es Jericó. En el río está la puerta, lo que Dios tiene preparado. Pastor, ¿cómo hago para llegar hasta ahí? Tienes que pasar por el río. Tienes que pasar por el río. Tienes que meterte por el Espíritu Santo. Ese es el camino. Ahí está la puerta. ¿Cuántos lo están entendiendo? Si no tienes comunión con el Espíritu, nunca encontrarás la salida de tu desierto. Nunca. Entiende esto, iglesia. Porque hay quienes dicen, yo escuché comentarios a veces, no aquí, pero no, es que esto de la comunión con el Espíritu es para algunos. Es falso, ese argumento es falso. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo están entendiendo? Comunión con el Espíritu Santo es cultivar una relación con Él. Tengo que buscarlo. Si quiero salir del desierto, ese desierto que parece que nada prospera, ese desierto donde todo parece caerse, todo parece salir mal, hay una salida, es empezando una comunión con el Espíritu Santo. Cuando entiendes esta realidad, automáticamente dice, cuando pusieron el pie en esa realidad, el río comenzó a abrirse. El río comenzó a abrirse. El río se abre de par en par cuando entiendes, yo tengo que tener comunión con el Espíritu Santo. No puedo dejar de buscarlo. Cuando lo busco, automáticamente, dice, las aguas se detuvieron y comenzaron a abrirse. ¿Para qué? Para que puedas salir del desierto, iglesia. ¿Por qué hay tanto pueblo en el desierto? ¿Por qué hay tanta iglesia en el desierto? Porque no quieren buscar a Dios. No queremos a veces buscar a Dios. Espero ese no sea nuestro caso, amén. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Es lo que tantas veces cuesta entender, pasar tiempo con Él. Comunión te va a abrir el Jordán, te lo va a abrir y te va a poner justo enfrente de Jericó. Dios no pierde tiempo, se abre el Jordán y ahí está Jericó. Digan conmigo, ahí está Jericó. ¿Qué es eso? Es la primera ciudad que iban a conquistar. El primer pueblo que tenían que derribar, que tenían que atravesar y conquistar, Jericó, justo después de abrirse el Jordán. El río, en el río está la salida del desierto y la entrada a la tierra prometida. No hay otro camino. Uno puede leer eventos parecidos cuando, por ejemplo, Eliseo y Elías se separaron. Dice que Elías con su manto abrió el Jordán, el mismo río, y pasaron. Elías fue llevado por el Señor y cuando Eliseo toma el manto y quiere comenzar su etapa de ministerio como profeta, ¿qué dice la Biblia? Tomó el manto e hizo lo mismo que Elías, golpeó el Jordán. El Jordán se abrió y comenzó un nuevo tiempo para Eliseo. ¿Quieres que se abra tu Jordán? Busca a Dios. ¿Quieres que se abra? Un poco lo que la pastora nos decía en la ofrenda. Busca a Dios, busca tener comunión con Él. El río se te va a abrir. En el río está la puerta. En el río está la puerta. Está la puerta. ¿Cuántos lo reciben? Te dije que en el río
están las piedras para derrotar a tu gigante? Haciendo un repaso. Ahí está la respuesta. En el río, en esa comunión con el Espíritu Santo, se te van a caer escamas de los ojos, como le pasó a Pablo cuando recibió el Espíritu Santo. Vas a tener una claridad en tu visión. En el río va a flotar el hacha. En el río va a flotar el hacha. Ahí es donde todo lo puedes recuperar. Y en el río está la salida del desierto y la entrada a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo hago, pastor, para ir al río? ¿Me va a dar un mapa? ¿Me va a pasar la ubicación por WhatsApp? Ir al río es ir a estar con Él. Es encerrarte en tu pieza y buscarlo. Es estar aquí en el servicio. Ir al río es cuando vamos a la conferencia. Es ir al río. Por eso pasan cosas. ¿Saben cuántas veces nos ha sucedido de ir a la barría y volver con una dirección clara? Se nos abren los ojos. Con una dirección clara, ni hablar cuando estuvimos en Colombia. Se te abren los ojos. ¿Por qué? ¿Porque hablan bien? No, porque está el río. Donde está el río se te abren los ojos. Ahora yo te quiero invertir esto al revés. Si andás hace mucho tiempo confundido y no tienes claridad, es porque hace tiempo que no entras al río. Si hace tiempo que lo único que vives es perder, es porque Dios quiere que entres al río y comiences a recuperar. Quiero invertirte la palabra para que te des cuenta hoy, puedas mirar tu propia vida. Si hace tiempo que das vueltas sobre lo mismo y no puedes superarlo y no sabes cómo salir, es porque no estás buscando a Dios lo que Él espera que lo busques. Porque al buscarlo, el río se te va a abrir y vas a salir de esa situación. Problemas que son viciosos dentro de nuestra vida, que tienen como un círculo vicioso, pareciera que nunca vamos a salir de ahí. Yo te digo algo, si te encierras con el Espíritu y lo buscas, Él te va a dar la salida. Él te va a dar la salida. Vas a encontrar la salida y la entrada a lo que Dios tiene para tu vida. Allí están las armas para tu gigante. Vamos, ponete en pie en esta noche. Dale gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Quiero pedirte, Señor, que esas aguas se manifiesten en nuestra vida más que nunca en este tiempo. Vamos, búscalo. Toma esta decisión esta noche de ir al río.